Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este cuarto y último encuentro sobre herramientas para el abordaje judicial del maltrato y abuso sexual contra las niñeces y adolescencias, organizado por el Instituto de Estudios Judiciales junto con la Asociación Judicial Bonaerense. Muy bien, bueno, sin más que esta bienvenida, Marcelo, el espacio a ustedes. Bueno, muchas gracias Julia, muchas gracias al Instituto de Estudios Judiciales. Como venimos repitiendo, la verdad que para nosotros desde el sindicato, desde la JB, es un espacio muy importante poder tener cursos de capacitación, talleres para las y los afiliados y también para la ciudadanía en general y compartir tanto las ideas del sindicato respecto de nuestro trabajo y respecto de las formas que tenemos de trabajar y los problemas que enfrentamos todos los días, como así también generar un debate para llevar a veces más claridad o tener alguna otra visión de cómo nuestro trabajo influye en la sociedad y influye particularmente el esfuerzo de cada uno de nosotros que creemos que construimos el Poder Judicial todos los días. Así que nada, gracias a todos los presentes, a todas las presentes por estar en este último encuentro. La verdad que hasta ahora los 3 encuentros anteriores fueron muy ricos y bueno, estamos seguros que este lo va a hacer. Así que bueno, le pasamos la palabra a la compañera que estuvo organizando todo esto, que es Mariela Gómez, que es bueno, del sindicato ahí de Mar del Plata. Y bueno, Mariela, ahí te dejamos a vos para que sigas. Bueno, ¿qué tal, compañeros y compañeras? Este es el cuarto encuentro de esta instancia de aprendizaje que denominamos herramientas para el abordaje judicial de las causas que tienen que ver con abusos sexuales y maltrato contra niñeces y adolescencias. Hoy nos acompaña Juan Tapia. Juan es juez del Juzgado de Garantías número 4 del Departamento Judicial Mar del Plata, es docente de la Facultad de Derecho, también de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es especialista en Derecho Penal y en Derecho Procesal Penal, cuyas formaciones hizo en la UBA y también en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es magíster en sistemas penales comparados y problemáticas sociales, con formación en la Universidad de Barcelona, y tiene también una diplomatura superior en género y justicia, y yo voy a agregar que además es un juez y un funcionario público comprometido con los derechos de las niñeces y las adolescencias. Así que para nosotros es un honor tenerlo acá compartiendo, continuando, digamos, esta instancia de aprendizaje. Y bueno, le pasamos la palabra y la idea, digamos, es hacer como hacíamos los encuentros anteriores, poder ir compartiendo algunas inquietudes que tengamos por el chat. Juan ahí nos va a ir guiando, y también vamos a tener la posibilidad de levantar la mano y poder tomar la palabra. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación, tanto a la AJB como al Instituto de Estudios Judiciales. Para mí es un gusto y un orgullo poder compartir esta tarde con ustedes. Compartir sobre todo inquietudes, preguntas que se van transformando cotidianamente a partir de la experiencia laboral. Si hay un tópico y un tema que nos genera cotidianamente muchas preguntas y muchas reflexiones para pensar críticamente cómo venimos trabajando, es la cuestión de cómo interrogar a niños, niñas o personas con padecimientos mentales que han sido víctimas de delitos, y en particular de delitos graves, delitos contra la libertad sexual, la integridad sexual. Entonces, estas ideas y estas reflexiones en definitiva proponen compartir experiencias y sobre todo pensarnos desde nuestro rol institucional, desde nuestro rol de actores de un sistema judicial comprometido con los derechos humanos esenciales, que podemos aportar y que podemos revisar de nuestras prácticas. En particular, bueno, agradecerle a Mariela, que para mí es un orgullo que ya está generando estas actividades de la JB. Conozco su compromiso y es un ejemplo a seguir, y buena parte de quienes trabajamos en otros roles también acudimos a ella y a sus conocimientos muchas veces para el abordaje de estas cuestiones.
Bueno, a mí me interesaría que participemos, que interrumpamos, que preguntemos. Tengo el chat abierto, voy a ir leyendo el chat, pero si no, habilitan el micrófono y me interrumpen porque la idea central es que esto pueda ser bastante dinámico. Nosotros venimos trabajando con un promedio de 3 o 4 cámaras de Gesell por semana. Nuestro rol como, en mi caso, juez de garantía o actores de la primera etapa de un proceso penal, nos impone la presencia en esas audiencias, a punto tal que creo que es un principio general que se ordena en el resto de las audiencias en función de las cámaras Gesell, ¿no? La dinámica de un juzgado de garantías y en buena parte también, diría, de las fiscalías y de las defensorías y de las asesorías, parte por priorizar estar presente en un acto que es irreproducible, en un acto que anticipa las condiciones del juicio oral, anticipa el debate, y que requiere, y esto para mí es muy importante de entrada plantearlo, la presencia de todos los actores que por ley deben estar presentes. Es un acto indelegable y en consecuencia, como puntos de partida, reflexionar en torno a la importancia que conlleva este acto procesal en nuestras propias dinámicas laborales, me parece que es central para todo lo que viene después, ¿no? Digamos, nosotros ordenamos nuestra actividad priorizando en nuestra agenda semanal los días en que hay cámara Gesell para que el resto de las audiencias, que no digo que no sean importantes y que no obedezcan a cuestiones centrales, pero que son audiencias que se pueden repetir, que son audiencias que se pueden modificar en cuanto a, incluso dentro de un día, el horario. Bueno, lo que queremos es que una víctima, niño, niña, víctima de un delito, sea escuchado en tiempo y forma y que todos y todas los operadores estemos presentes en ese acto por lo que eso significa. Entonces, en ese sentido, yo siempre ordeno mi exposición sobre cámara Gesell, que es algo que vengo trabajando hace bastante tiempo, insisto, por las propias inquietudes laborales de lo que significó la transformación hace ya una década de la intervención de la justicia de garantías en estos casos, en 3 dimensiones. Una dimensión normativa, sobre la cual vamos a explorar y a tratar de especificar algunas dudas que puedan surgir del texto de la ley y de los protocolos. Una dimensión más práctica, que yo diría tiene que ver ya con la dinámica de la propia audiencia y tiene que ver con la forma de las preguntas, ¿no? Los modos de abordaje de esa víctima. Si se quiere, lo podemos llamar a ese segundo nivel, un nivel vinculado con las propias normas del juicio oral, ¿no? Con la propia litigación de un caso, ¿no? Nivel de litigación de un caso. Y un tercer nivel, posterior a que se recibe ese acto procesal, esa prueba, que es el nivel de la valoración, cómo valorar y cómo interpretar. Digo esto porque a veces se confunden los planos y uno empieza a navegar en distintos niveles intermezclados, y me parece que está bueno tener presente los 3 niveles, lo que es el plano normativo del deber ser, tanto procesal como de los protocolos existentes, tenerlo presente. Segundo plano, lo que implica la propia dinámica de un acto procesal que es único y que tiene que garantizar una serie de derechos, no solamente para la víctima, sino también para los imputados, sobre todo si pensamos un proceso penal respetuoso de los derechos humanos y del Estado de Derecho en el que convivimos. Y un tercer nivel que transita también por pensar en reglas de evaluación de la prueba. Un desafío superador del te creo o no te creo, superador de la valoración personal, intersubjetiva de cada operador, ¿no? Tratar de pensar estándares de prueba es también un desafío que excede, por supuesto, esta exposición, porque tendremos que pensar en una actividad autónoma de todo el desarrollo que actualmente se viene dando en derecho penal y procesal penal comparado, de estándares de prueba muy novedoso y muy actual, y sobre todo de mucha aplicación a delitos de género, delitos de violencias de género, y en particular a delitos donde no contamos con testigos generalmente, no contamos con pruebas audiovisuales, no contamos con otra serie de elementos probatorios como solemos tener
en muchas de las investigaciones penales. Entonces, esos son los tres planos en los cuales yo pensaba conversar hoy. Y bueno, insisto en la necesidad de que intervengan y interrumpan las veces que crean necesario. Hace 10 años, hace exactamente 10 años, la Suprema Corte de nuestra provincia estableció un protocolo de recepción de testimonios a niñas, niñas o adolescentes en cámara Gesell. Es un complemento a una norma reformada en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires hacia fines del año 2008, que empezó a tornarse operativa en 2009, y que presentó una novedad para todos quienes trabajamos en tribunales. La novedad es que los integrantes de las fiscalías no debían interrogar directamente a víctimas menores de edad cuando estuviera de por medio un delito contra la integridad sexual. Pero no solamente los integrantes de la fiscalía, ningún actor estatal, fuerzas de seguridad, incluidas comisarías que reciben denuncias, debía tener contacto alguno en términos de preguntar sobre los hechos. Esa novedad, obviamente que implicó un desafío, ¿no? Sobre todo con buena parte de los abogados y abogadas penalistas que creemos saber de todo y que creemos que podemos intervenir en cualquier acción vinculada a un delito. El mensaje del legislador como punto de partida fue: señores fiscales, señoras fiscalas, jueces, juezas, ustedes no tienen la capacitación adecuada para preguntar en torno a hechos que generan enormes problemas y traumas en las víctimas, y necesitan acudir a un mecanismo donde un especialista, una especialista sea quien lleve adelante el abordaje. Entonces, ese primer desafío, ¿no? Yo siempre recuerdo un trabajo hace muchos años de doctrina que era, se llamaba, con un título provocativo, ¿por qué es tan difícil tolerar a un penalista? ¿No? Un propio penalista lo había escrito, ¿no? Es un enorme desafío para los penalistas, las penalistas y sobre todo para los actores del Poder Judicial, decir, che, vos no estás capacitado para interrogar a un niño o a una niña. Tenés que correrte de ese rol y tenés que dejarle a un especialista en la materia esa alternativa. Significó un cambio de paradigma y significó también empezar a pensar cómo compatibilizar los derechos de una víctima con los derechos de un imputado. El punto de partida entonces fue la creación de esta figura que se denomina cámara Gesell y que en realidad, bueno, no responde exactamente a la creación originaria de este dispositivo, el dispositivo cámara Gesell. Seguramente ya lo saben, obedecen a un mecanismo que creó un psicólogo norteamericano hace ya muchos años, Arnold Gesell, ya fallecido, donde él proponía a través de este mecanismo un sistema para escuchar y observar el lenguaje no verbal de menores de edad cuando quisieran relatar un determinado episodio. Es decir, el diseño originario de la cámara Gesell pretendía cumplir algunas características muy, muy importantes en materia de imagen y de sonido, ¿sí? Donde la imagen de la víctima tenía que estar en primer plano, donde el sonido tenía que ser absolutamente claro, para de esa manera intentar obtener la mayor información posible referida a las comunicaciones no verbales. De modo tal que en un sistema de 2 habitaciones, en ese desarrollo originario que propuso Gesell, se presentara un espacio con una pared, con un vidrio a través del cual puede verse en una sola dirección lo que está pasando en la otra habitación, pero no al revés, ¿no? Y entonces, insisto, la idea central era la de estudiar el desarrollo infantil sin que la presencia del observador condicione el relato de quien está hablando, sin que la presencia de ese observador modifique la conducta de un niño o de una niña. Trasladado esto al proceso penal, se constituye en un dispositivo que
que debería tener mayores aspiraciones que tan solo la de evitar que niñes sean interrogados por jueces o por fiscales, que decíamos recién era una de esas premisas, pero es una sola, ¿sí? Esencialmente, eso parte del entendible resquemor de que operadores judiciales, ¿no? que tienen una forma de trabajo, una forma de interrogar a víctimas de delitos, en términos de efectividad, en términos de empatía y si se quiere también de posibilidad de hacer preguntas que revictimizan a los involucrados, no tengan ese contacto. Pero ese era uno de los desafíos de este esquema trasladado al proceso penal. Del otro punto de vista, de lo que se trata esencialmente es de generar un espacio preparado para obtener la mayor información o el mayor detalle de los hechos a través de los relatos de las víctimas. Y a su vez, ese espacio confortable, ese espacio adecuado, ese espacio que genere, insisto, vínculos empáticos y de cierta posibilidad de explayarse en relación a episodios muy traumáticos, en la medida en que además eso genere la alternativa para las partes de poder hacer preguntas y de poder controlar lo que ahí sucede, poder hacer preguntas a través del especialista, por supuesto, en la medida que eso se garantice, eso implica asumir y elevar el carácter de prueba a este mecanismo. ¿De prueba? ¿Qué estoy diciendo con esto? De prueba apta para ser valorada posteriormente en un juicio oral, de prueba apta para servir de base a una condena. ¿Sí? Y esto me parece muy importante porque en definitiva nos introduce a las dos garantías constitucionales en juego. ¿Sí? Por un lado, el derecho al interés superior del niño y a evitar su revictimización, contenido en todos los tratados que protegen a las niñeces, y por otro lado, garantizar el derecho de defensa en juicio a través de una regla básica que está contenida en la Convención Americana de Derechos Humanos y es la posibilidad de controlar las declaraciones de cargo, es decir, la posibilidad que tiene el imputado de efectuar un control y formular preguntas respecto de un testimonio que puede enervar la presunción de inocencia y un testimonio que puede ser apto para el dictado de una sentencia condenatoria. Entonces, ese es el desafío central que presenta como punto de partida el sistema de cámara Gesell. Lo que implicó a fines de 2008 la modificación del Código Procesal Penal en la provincia de Buenos Aires, en definitiva, es un cambio paradigmático que se ha dado en buena parte de las legislaciones. En general, todos los códigos procesales penales han ido ordenando su reglamentación y han ido incorporando, tanto en el Código de Nación como en diversas provincias, esta modalidad de abordaje a niños, niñas y adolescentes. Entonces, empezamos puntualmente con esos 3 niveles de análisis. Habilitado el micrófono para lo que quieran preguntar y para el chat también. Si no veo alguna pregunta, me la recuerdan o me la hacen saber. Está Mariela ahí, que seguramente estará atenta a eso. Bueno, el punto de partida es el plano normativo, ¿sí? Siempre. Los casos en los cuales procede una cámara Gesell. ¿En qué casos el legislador ha contemplado esta regulación? Y la pregunta más importante que se abre acá es si es factible extender una cámara Gesell a casos no previstos por el legislador, a casos no regulados específicamente como tales en el Código Procesal Penal. Bueno, primera respuesta, los casos sí regulados, el Código nos dice, la cámara Gesell es obligatoria, ¿sí? Imperativa, cuando quien debe declarar es un niño, niña, adolescente de hasta 16 años de edad, ¿no? Habitualmente se lo denomina como un menor de 16 años de edad. Y establece además la categoría de delitos que en principio habilitaría en este dispositivo. Los delitos son los delitos vinculados a abusos sexuales. Y es facultativa, ahora vamos a ver qué quiere decir esto, cuando quien debe prestar declaración es un adolescente de entre 16 y 18 años. Decir que es facultativa implica que un especialista en maltrato y abuso sexual infantil debe
elaborar un dictamen, debe informar, después de una entrevista, que pronto explicaremos cómo se desarrolla, respecto de la existencia de peligro o no para la salud psicofísica de ese joven en caso de ir a declarar como testigo ante los estrados, de ir a declarar ante un tribunal en el marco de un juicio oral con un montón de personas que interrogan directamente, ¿sí? Que es lo que se quiere evitar cuando se propone un mecanismo de esta índole. Bien, eso parece muy claro. Pero la pregunta que subyace entonces es si se puede extender este dispositivo a casos donde menores de esa edad sean víctimas de otro delito, o incluso donde haya niños que sean testigos, no víctimas, de delitos cometidos en un ámbito familiar o en un ámbito social donde ellos puedan haber observado alguna secuencia. Yo creo que no hay ninguna objeción, creo que no hay ningún problema legal en extender esta forma de interrogatorio a otra clase de delitos o a situaciones de niños testigos. ¿Para qué casos deberíamos pensarlo? Deberíamos pensarlo con el mismo fundamento que se propone la Cámara Gesell. Evitar que cuando un episodio ha sido lo suficientemente traumático o doloroso para ese niño, la misma tenga que ir a declarar nuevamente esa historia en reiteradas oportunidades, en diversas ocasiones. Sin ir más lejos, en el día de hoy, me tocó tomar una cámara Gesell, participar en una cámara Gesell, de dos niñes, dos hermanitos, que habían sido convocados como testigos por el suicidio de su madre y donde la investigación penal se concentraba en una posible instigación al suicidio por parte del padre. Una situación extremadamente traumática para ellos, tener que relatar determinadas circunstancias familiares, pero ponen de manifiesto que tener que declarar en diversas oportunidades sobre ese tópico hubiera resultado absolutamente desaconsejable para ellos. Y por ese motivo es que se designó la Cámara Gesell y se recibió por única vez esos testimonios. ¿Cuál es la clave interpretativa para justificar que se pueda extender analógicamente este dispositivo? La clave está en un principio central en materia de prueba en el ámbito penal, que es el principio de libertad probatoria. En la provincia de Buenos Aires está regulado en el artículo 209 del Código Procesal Penal, pero yo diría que en casi todos los códigos procesales a nivel nacional existe este mismo principio, que establece que los hechos que son objeto de un proceso se pueden probar a través de los medios específicamente regulados, los medios de prueba específicamente regulados, prueba testimonial, ¿sí? Prueba pericial, como también a través de los medios que no están expresamente previstos en la medida en que no cercenen garantías constitucionales. Es un principio de libertad probatoria, un principio a través del cual los medios de prueba no están taxativamente regulados en la ley, ¿sí? Los medios de prueba el legislador habilita de acuerdo a los avances muchas veces tecnológicos o sociales que pueda haber en una comunidad y que van más rápido que las reformas procesales, a que los operadores puedan disponer medios de prueba no regulados en los códigos, siempre que no afecten garantías constitucionales. ¿Afecta a la Cámara Gesell alguna garantía constitucional? Creemos que no, eso está claro. La única garantía que podría afectar respecto del imputado es su derecho de defensa en juicio, al ser la única oportunidad en que se produce esta prueba. Pero, si se notifica adecuadamente, si el defensor está presente en la audiencia, si puede controlar la diligencia y puede hacer preguntas, insisto, garantía del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos de controlar la prueba de cargo está debidamente satisfecha. Entonces, como punto de partida, nosotros consideramos que no hay ningún impedimento en extender la Cámara Gesell a casos no previstos por esos dos artículos, 102 bis y 102 ter del Código Procesal Penal bonaerense. Y de hecho,
la Corte de la Provincia de Buenos Aires, cuando 3 años después de la sanción de esta norma, dicta el protocolo para recepción de testimonios de niños, niñas y personas con padecimientos mentales, extiende a este último supuesto, algo que el legislador no había contemplado en la ley. La propia Corte extiende analógicamente la cámara Gesell a personas con padecimientos psicofísicos. ¿Sí? Digo esto porque la redacción personas con padecimientos mentales pareciera que no es la ideal en los tiempos que corren. Bueno, es un protocolo de hace 10 años, pero pone de manifiesto que no hay ningún impedimento en extender este dispositivo si el fundamento es ese: evitar una revictimización, evitar que alguien que ha transitado por un episodio traumático y que transmitirlo implica también una forma de afectación de sus derechos, lo haga en una única oportunidad. Nosotros también hemos extendido este dispositivo a mayores de 18 años que tienen ciertos padecimientos. ¿Sí? Recuerdo el caso de una chica, una víctima hipoacúsica, que tenía que relatar un abuso por intermedio de un intérprete, una situación muy compleja, ¿sí? Que además llevaba mucho tiempo, fue una cámara Gesell muy extensa en el tiempo, bueno, y que generó esta alternativa: evitar que eso se relate o se cuente o se reproduzca en diversas oportunidades en un proceso penal, garantizando que todas las partes puedan presenciar la diligencia y formular preguntas. Bien, segunda cuestión en el plano normativo. ¿Qué es esto de psicóloga o profesional especialista en maltrato o abuso sexual infantil? Bueno, es una cuestión no menor porque en muchos departamentos judiciales hay muy buenos psicólogos, muy buenas psicólogas, pero no hay especialistas en abuso sexual infantil. No digo que tenga que acreditarse un título de especialidad, ¿sí? A través de, no sé, un posgrado en alguna de las disciplinas de las universidades donde se estudia psicología, no es ese el fundamento, pero sí es muy importante una capacitación, porque no basta ser un psicólogo o una psicóloga para poder abordar a una víctima de abuso sexual, cuando además tiene recursos distintos a los de los mayores de edad para expresarse. Y lo hemos visto en un montón de casos de digamos, psicólogas que no tenían especialización en abordaje de niños y niñas. Es una cuestión problemática. Supongo que si hay distintos departamentos judiciales, cada uno tendrá experiencias muy diversas. Nosotros en Mar del Plata, hoy, al día de la fecha, contamos con 2 psicólogas en la asesoría pericial que tienen una especialización que se ha puesto de manifiesto con la capacitación realizada y con la calidad en que llevan adelante las cámaras Gesell. No podemos decir lo mismo de cuando comenzó esto, de hace 10 años, ¿no? Cuando esto comenzó, había problemas muy evidentes, incluso de una cuestión de paciencia en operadoras que con las mayores buenas intenciones, pero sin evidente formación en el tema, eran quienes abordaban en estos espacios a las víctimas. Tercer detalle, no menor, la arquitectura del espacio. La arquitectura del espacio es clave. Como punto de partida, es clave para evitar que una torpeza de nosotros, actores del Poder Judicial, haga que se encuentren en el lugar donde se va a llevar la práctica la víctima y el imputado antes de comenzar la diligencia. ¿Sí? Ahora vamos a ver en el plano de la litigación que el imputado puede estar presente en el salón contiguo observando la diligencia. Ahora, los operadores, especialmente de la Fiscalía, tienen que ser muy celosos en que al ser citado el imputado no llegue a la misma hora, si está en libertad, por supuesto, en que es convocada la víctima. Y si lo hacen, evitar por todos los medios el encuentro. Esto es problemático en una asesoría pericial como la nuestra, donde tiene una sola puerta y un solo lugar de ingreso, y donde en esa mesa de entrada sería muy
traumático que antes de declarar la víctima se encuentre con la persona que ha denunciado. El mismo salón debería estar acondicionado de manera específica, ¿no? En principio recuerdo que estaban las clásicas sillas con rueditas de tribunales y entonces eso generaba muchas distracciones, sobre todo en niñes menores que empezaban a jugar con las sillas. Bueno, pensar en la arquitectura del lugar es un dato central para, por un lado, generar un espacio de confort y que habilite en un ámbito de empatía, donde generalmente hay hojas con crayones para hacer dibujos y para, de acuerdo a la edad de las víctimas, propiciar un momento lúdico en medio de tanta tensión, pero al mismo tiempo tratar de evitar lo que puede implicar una distracción. Ya la existencia de computadoras con camaritas, lo vemos cotidianamente, genera en ciertas edades muchas distracciones. Bueno, si a eso le agregamos operativamente algunas cuestiones todavía mayores, vamos a tener un problema operativo no previsto en el plano normativo, pero sí concreto en lo cotidiano. Bien, seguimos con este plano normativo, el protocolo. ¿Cómo está regulado el protocolo de recepción de testimonios en cámara Gesell de la Corte? Primero, este protocolo es muy superador al texto de la ley. Es muy superador al contenido del Código Procesal Penal. Es más, si uno lee el Código Procesal Penal, todavía quedó redactado, allá por fines de 2008, como quien lleva adelante el interrogatorio es el juez o el fiscal. Bueno, por supuesto que ya cuando se sancionó esto, se advertían los problemas de esta redacción, esencialmente porque los y las juezas de garantía no producen pruebas, no pueden interrogar, no pueden hacer preguntas, ¿sí? Y en segundo lugar, porque la idea de la Cámara Gesell es que quien lleve el interrogatorio sea el especialista y no un abogado o una abogada. Bien, el protocolo cambió esto. El protocolo, insisto, que fue aprobado hace 10 años, en abril de 2012, vino a echar luz sobre quién es la persona que conduce el interrogatorio. Solamente la especialista o el especialista en abuso sexual infantil. Este protocolo regula con claridad 4 grandes momentos. El primer momento es el primer contacto del niño o niña adolescente con una autoridad del Estado. Eso es clave. Y es clave también porque nosotros vemos sistemáticamente que buena parte de las denuncias de abuso se realizan en las escuelas. Se realizan en las escuelas. Se cuentan por primera vez a un compañero, a una compañera, a un docente, a alguien de los gabinetes psicopedagogos en las escuelas. Entonces, la formación que tengan, no solamente las fuerzas policiales para recibir las denuncias, sino también las escuelas en la materia, es fundamental. Voy a contar algo. Hace una semana tuvimos el caso donde tuvimos que llamar la atención a un abogado que se mandó, un abogado defensor de un imputado de abuso sexual que está detenido. El abogado defensor se mandó por las suyas a pedir informes a un colegio donde está cursando la niña víctima de abuso sexual en torno a la orientación sexual de esa niña, en torno a sus conductas en la institución escolar, su vida sexual previa. Y eso, que de por sí es muy problemático que un abogado lo haga, me resulta mucho más problemático que una escuela lo responda. Las autoridades del colegio contestaron esto. Nosotros acudimos primero, la ley del ejercicio de la actividad profesional de los abogados no habilita por sí mismo a pedir informes a escuelas. Sí pueden los abogados o abogadas en ejercicio de su función pedir informes a instituciones bancarias, pero no a escuelas. Y mucho menos poder indagar sobre cuestiones que en el marco de una cámara Gesell no estarían habilitadas. Esas preguntas en la cámara Gesell no serían admisibles, porque son todas preguntas que revictimizan, que están prohibidas expresamente por doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y entonces, bueno, un desafío pendiente en esto es capacitar. Nosotros, por supuesto que nos comunicamos con autoridades del Consejo Escolar y, digamos, con diversos profesionales. Bueno,
tratar de dar protocolos en las escuelas para este primer contacto y además para lo que viene después, que es muchas veces estos requerimientos de ciertos abogados, que las instituciones escolares se abstengan de informar todo aquello que afecta y viola directamente la intimidad de un menor. Entonces, en ese primer contacto de niño, niña o adolescente con la autoridad estatal, no se puede indagar, no se puede preguntar, no puede preguntar un funcionario policial que reciba la denuncia, no puede preguntar un funcionario de la fiscalía que también esté presente en el acto de recepción de la denuncia. Solamente se puede recibir el testimonio a la persona que acompaña a denunciar a esa víctima menor de edad. Sus padres, eventualmente, sus representantes legales, la propia institución escolar, en el caso que haya una situación en el domicilio donde pueda haber responsabilidad penal de ambos padres, etc. Bien, pero no se puede recibir testimonio a una víctima. Esa fase preliminar, la recepción del testimonio en cámara Gesell, sí tiene en el protocolo una urgente evaluación médica, ¿sí? A cargo de un médico infanto-juvenil con experiencia en abusos, dice la norma, sobre todo orientado a evitar la repetición de estos exámenes. El examen se hace por una única vez. Y ese segundo momento del protocolo, de la fase preliminar de la recepción del testimonio, está dado por la evaluación psicológica. La evaluación psicológica que lleva la psicóloga de la asesoría pericial, que va eventualmente a hacer la cámara Gesell, en un ámbito de privacidad, con la metodología que cada experto determine, con la eventual asistencia de los padres, pero, y esto es muy importante porque muchos abogados particulares también están pidiendo la posibilidad de observar, la posibilidad de controlar la entrevista previa. La entrevista previa a la cámara Gesell no es una entrevista en la cual puedan estar presentes los actores judiciales. No está previsto ni que el fiscal, ni que los defensores, ni que el juez participe de esa entrevista. Es una entrevista en un ámbito de privacidad que tiene una única conclusión, un único dictamen: establecer si esa víctima está en condiciones o no de declarar en cámara Gesell, ¿sí? Se realiza en un ámbito de intimidad y los pedidos de los abogados particulares de estar presente o de incluso que haya un perito de parte presente en la diligencia deben ser desestimados. Después, si hay cámara Gesell, por supuesto que podrá estar presente, por supuesto que podrá presentar su perito de parte para estar en el salón contiguo, pero de ninguna manera en esa entrevista previa se aborda a una víctima por una multiplicidad de personas mayores de edad. Ese dictamen fundado generalmente se hace el mismo día en que se designa la cámara Gesell, antes del inicio de la cámara Gesell, concluye, insisto, por la valoración de la especialista en torno a si ese niño o niña está en condiciones de declarar en cámara Gesell. En caso que no lo esté, eso no significa que el proceso penal se cierra, eso no significa que no se puedan producir otras pruebas, eso no significa que no se pueda avanzar en la investigación. En todo caso, sí se podrá revisar esa situación a lo largo del tiempo, ¿sí? De diversos motivos o diversas circunstancias que puedan hacer cambiar esa opinión. Por ejemplo, que el niño o la niña víctima comience a tener terapia y asistencia de diversos niveles, como para poder pensar que a futuro el dictamen sea que está en condiciones de declarar en cámara Gesell sin que yo le implique alguna forma de revictimización. Bien, este segundo momento termina con la coordinación para el uso de la sala, el día, la franja horaria en que se lleva a cabo la cámara Gesell. Vamos a ver esto del pliego de preguntas en el nivel operativo de la audiencia. El protocolo luego regula la recepción del testimonio propiamente dicho y el resguardo de ese material para su eventual empleo en el juicio oral, es decir, cómo ese soporte audiovisual queda resguardado, a cargo de qué actores, ¿no? Digo esto porque muchas veces los abogados piden copia de esto, entonces, bueno, hay situaciones donde con algún compañero del juzgado pensábamos qué pasaba si algún abogado le facilitaba una copia de la cámara Gesell al imputado y el imputado decidía
desde alguna deep web o lo que sea, o incluso con mayor torpeza desde cuentas propias, difundir el contenido de la cámara GESEL en redes sociales. Entonces, se debería pensar a futuro alguna marca de agua o alguna forma de identificar cada una de las copias que se hagan para después identificar quién es el que está distribuyendo algo que quedaría solamente reservado al ámbito de la propia investigación penal. Y esto tampoco es algo menor, sobre todo tampoco es algo menor en tiempos en los cuales con la pandemia muchas de las cámaras GESEL se hacen a través de la virtualidad, y muchas veces un imputado tiene el link para ingresar a la cámara GESEL y a través de ese link está en condiciones de poder grabar lo que ahí sucede y después distribuirlo. Entonces habría que pensar en estas situaciones, o si el imputado se quiere conectar, que lo haga solo del estudio jurídico o la defensoría oficial, digamos, de tribunales. ¿Es apelable la resolución que ordena la realización de una cámara GESEL? No, no lo es, ¿no? Ya lo tiene dicho casación. Digo, cuando el juzgado de garantías ordena llevar adelante una cámara GESEL, que es una prueba, como decimos al principio, una prueba que no se va a reproducir nunca en el juicio oral, anticipa las condiciones del debate, requiere la presencia de todos los actores porque se están anticipando las condiciones del juicio oral, ¿sí? Bien, esa decisión no es apelable. ¿Por qué? Bueno, porque esa es una decisión que no implica una sentencia definitiva. Y además, porque no genera perjuicio la designación de una cámara GESEL a ninguna de las partes, porque las partes pueden concurrir a esa audiencia con todas las facultades y con todos los derechos previstos para el debate, ¿sí? Garantizando sobre todo el principio de contradicción. Bien, otra cuestión muy importante, antes ya de ingresar al segundo nivel, el de la audiencia. La discusión en torno a la presencia del agresor sexual siguiendo en vivo desde el salón contiguo esa diligencia. Creo que por ahí en el chat alguien ponía que era de Santa Fe. Hace unos años nosotros hicimos un curso de actividad probatoria de la Universidad de Rosario y me llamó la atención que en Santa Fe las fiscalas consideraban que era inadmisible que el agresor sexual, el denunciado, pudiera estar viendo en vivo, de manera sincrónica, la cámara GESEL. Y el argumento que ellas formulaban es que esa situación intimida a la víctima, impide una declaración libre y espontánea de la víctima. Entonces, claro, yo le decía, pero ¿por qué? Si no se encuentra, si el Estado garantiza que no tenga contacto alguno con la víctima, ¿de qué manera estaría afectando una declaración libre y espontánea? La respuesta es esta. Si bien no se encuentran, quien realiza la cámara GESEL tiene el deber de informar a las víctimas quienes se encuentran presentes en el salón contiguo. Y esa información puede resultar intimidatoria. Entonces yo decía, bueno, pero ¿de dónde surge esa necesidad de informar quiénes están presentes en el salón contiguo? Bueno, se nos explicó que hay dos normas digamos, dos observaciones generales del Comité de Derecho del Niño, la observación general número 12, en particular en sus apartados 25 y 64, que establecen que el niño debe estar informado sobre las condiciones en que se pedirá que exprese sus opiniones, ¿no? Es parte del derecho a la información de un niño, niña, adolescente. Cuando uno ve esas normas, el artículo 25 y el artículo 64, no se desprende de ninguna de esas normas una obligación de decirle a la víctima que en la sala contigua, que en el salón del lado, en la habitación conjunta, está el denunciado presenciando en vivo la diligencia. De lo que hay que informar es cuál es el sentido de la diligencia, que eso implica alguna actividad probatoria muy importante para la denuncia que se ha formulado y para el caso que lo tiene como víctima, que va a declarar por una única vez, o sea, informar en un lenguaje sencillo y llano de qué la va ese acto, de qué trata ese acto, pero no veo ninguna norma que obligue a decir el nombre y apellido de todas las personas que están siguiendo en vivo la diligencia. Porque si esto fuera así, además, también habría que informarle a la víctima que el denunciado puede ver ese video en diferido, pero lo puede ver las veces que quiera. Y con esa misma premisa, también esa información puede resultar intimidatoria.
No, yo creo que no hay ningún obstáculo, insisto, en la medida en que se garantice que no haya contacto alguno, a que el imputado pueda ver en vivo la realización de la cámara Gesell y sugerirle a su abogado preguntas. De hecho, el protocolo de la Corte lo habilita expresamente. El protocolo de la Corte habilita expresamente la presencia del imputado en el salón contiguo como parte del derecho de defensa material. Reitero los temores que conlleva la virtualidad. No, a partir de un caso que tuvimos hace no mucho tiempo, nosotros partimos de la idea de que no se debe compartir el link de la cámara Gesell a un imputado. En todo caso, el imputado vaya a la sede del estudio jurídico o de la defensoría si va el defensor a seguir la diligencia a través del sistema virtual. Y finalmente, sobre este primer nivel, la pregunta es si se puede repetir, si se puede reeditar la cámara Gesell en la etapa suplementaria o en el propio juicio oral. A instancias de la defensa, diríamos que no. A instancias de la parte defensora, pareciera que esto no se puede llevar a cabo. Es decir, el sentido de la cámara Gesell es que la víctima declare en una única oportunidad. Y entonces pensar en la reedición de ese testimonio en la etapa de juicio, bueno, contraría todos los principios que informan este dispositivo, ¿no? Y eso sería, por supuesto, una forma de revictimización. Demuestra que si el defensor quiere hacer preguntas que no se hicieron en su momento, lo lamento, es una única oportunidad que tuvo para preguntar. Muchas veces cambian los defensores, ¿no? Cuando la causa se eleva a juicio oral, el defensor oficial deja de intervenir y se designa un abogado particular, y ese abogado o abogada particular pide que se haga una nueva cámara Gesell porque no pudo estar presente. Lo siento, estuvo garantizado su derecho de defensa en juicio. Distinto es si quien pide declarar es el niño, niña o adolescente. A veces pasa mucho tiempo, desde la etapa preparatoria hasta el juicio oral. Y a veces esa propia víctima interesada en el derecho a ser oído puede querer declarar en la instancia del debate. Bueno, en esos casos habría que hacer un informe a través del especialista en abuso, en torno a los perjuicios o no que podría hacer reeditar ese testimonio. Pero es más problemática la cuestión y pareciera no tener el fundamento de la revictimización que se propone con la primera opción. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Preguntas, terminamos el plano normativo, vamos al desarrollo de la audiencia, al tema de la litigación. Tenemos dos preguntas que hicieron por... Ahí veo el chat, lo abro. Yo relevé dos preguntas, una que hizo Roberto Bocanera. Buenas tardes, ¿consideras necesario de tu función en el órgano jurisdiccional que haya fiscalías especializadas en delitos sexuales, sobre todo en Mar del Plata? Y siguiendo con la misma pregunta, dice, ¿cree posible que haya juzgados de garantías especializados en delitos contra la integridad sexual? Bueno, muy buena la pregunta de Roberto. No tengo dudas que debe haber fiscalías especializadas en delitos contra la integridad sexual. La experiencia de Mar del Plata fue muy buena cuando tuvimos una fiscalía temática en estos delitos, sobre todo porque era una fiscalía que tenía una mirada interdisciplinaria, que no solamente se nutría de abogados y abogadas, sino que tenía en su cuerpo profesional a psicólogas, trabajadores sociales, en definitiva una mirada muy superadora a la que solemos tener de los conflictos penales, los abogados, las abogadas penalistas, y que además te permitía todo el tiempo revisar prácticas en base a protocolos, ¿no? Si uno está investigando una estafa, un homicidio, un robo con armas y un abuso sexual, bueno, muchas veces la manera de trabajar sin esa especialización afecta a la eficacia de las investigaciones y afecta a la calidad de la prueba recibida. En consecuencia, sí, me parece muy, muy adecuado. Juzgado de garantías me parece más complejo, esencialmente porque, bueno, hay pocos juzgados de garantías, entonces tratar que haya uno para delito contra la integridad sexual, me parece desde la distribución laboral que no tiene mayor sentido. Perdón, ¿y la otra pregunta? La otra pregunta la hace una licenciada que es Miriam Steconi,
Está en dos partes la pregunta. Dice, doctor, ¿puede confirmar cómo se ampara una escuela en el derecho de no brindar información ni informe del niño o niña? Bueno, Y después perfecto. continúa, dice, como integrante de un equipo de orientación de una escuela, se intercambió fuertemente con la señora directora que no debía. Insistía en atender al abogado según esta por consigna de su supervisor de nivel educativo. Y agrega, los equipos de orientación escolar, muchos de los integrantes en conocimiento a partir de la formación de la supervisión de la modalidad de psicología y pedagogía social de la provincia de Buenos Aires. No terminé de entender la pregunta, pero si capaz que Miriam está ahí, puede levantar la mano capaz y preguntar. Si vos entendiste, Juan, adelante. Creo que apunta, claro, a qué sucede ¿Cómo cuando, defenderse frente claro, una a... licenciada advierte el problema y una directora no, y una directora decide informar, ¿no? Bueno, ahí hay cuestiones administrativas también que desconozco. Lo importante es, primero, capacitar a las autoridades de esa institución para saber que no pueden brindar ningún tipo de información en torno a cuestiones que solamente un fiscal podría preguntar y que quedarían reservadas en el marco de un proceso penal. Segundo, que aún siendo el fiscal el que pregunta, un fiscal no podría preguntar determinadas cuestiones como la vida sexual previa de una víctima o la orientación sexual de una víctima, hacer una pregunta inadmisible de todo punto de vista, mucho más realizada por alguien que no está habilitado por ley para formularla. En consecuencia, bueno, supongo que habrá responsabilidades administrativas, institucionales hacia ese director o esa directora que está al borde del delito, ¿sí? Que está revelando secretos o cuestiones que afectan a la intimidad de las personas al borde del delito. Entonces, si no tiene abogados en la escuela o si no pueden acudir a un cuerpo de letrados que los oriente, tienen la obligación de informarse y tienen la obligación de hacer una mínima consulta a sus superiores jerárquicos en torno a qué información se debe y qué información no se debe relevar en el marco de una consulta de un abogado. Los abogados muchos se presentan amparados en qué normativa, las leyes que citan en torno al ejercicio de la actividad profesional no los habilitan a hacer esas preguntas a las escuelas, ¿sí? No lo están amparados. Es absolutamente ilegal esa consulta. Ahí tiene levantada la mano Mariela. Yo. Mariela, ¿quería decir algo? Sí, Adelante. sí, justo el otro día surgió ahí en el marco del Consejo de Niñez una pregunta que tiene que ver con esto. La policía que actúa en función judicial, que digamos colabora ahí con la investigación, con la fiscalía, hace mucha tarea encomendada por los fiscales. ¿Hay alguna norma, y muchas veces pide informes a escuelas, ¿hay alguna normativa o algún fallo que recomiende que esa información, que sí es relevante para la investigación, aunque esté bien pedida, tenga que ser directamente pedida a la institución educativa sin que pase por la comisaría, sobre todo ahora que tenemos el expediente judicial y no necesariamente tiene que trasladarse el sumario para que la comisaría, digamos, tenga esa información? Bueno, está buenísima la pregunta, Mariela. No lo hay, tiene que ver con las buenas prácticas y tiene que ver con lo que decíamos recién. Contar con una fiscalía temática, una fiscalía especializada, es lo que permite estas buenas prácticas, ¿sí? Ahí alguien puso en el chat que estaba a cargo de María Los Ángeles Lorenzo, exactamente. Lamentablemente tenemos fiscalías temáticas especializadas en entraderas a domicilios, especializadas en usurpación de terrenos, especializadas en casi todos delitos contra la propiedad, pero ninguna fiscalía especializada en estos graves delitos. En consecuencia, tenerla también permitiría estas buenas prácticas de capacitación a autoridades escolares, de evitar la intermediación de la policía ahí donde muchas veces no hay capacitación para el abordaje, ¿sí? De aportarle información de qué se va a hacer con esos datos, ¿sí? No es lo mismo que los datos sean recabados directamente por una fiscalía, por supuesto, datos de si el niño o niña concurre en la institución, ¿no? Esencialmente eso mucho más no se puede preguntar. Que esos datos se estén girando por un montón de oficinas administrativas y un montón de espacios burocráticos que no deberían, como bien se puso ahí en el chat también, en base a bueno, lo sensible que resulta esta información, su distribución indiscriminada.
En consecuencia, ahí tenemos un buen ejemplo de cómo pensar los beneficios de una fiscalía temática, una fiscalía especializada en la materia. Bueno, seguimos, vamos a la audiencia en sí. Punto de partida, lo que decía recién. A esa audiencia deben concurrir los actores designados por ley, ¿sí? Es un anticipo probatorio, se anticipan las condiciones del juicio. Al juicio oral no puede ir por ley un auxiliar letrado, una secretaria, por más que sean absolutamente capaces, por más que tengan conocimiento, especializaciones en abuso sexual, tiene que ir el fiscal, la fiscala, la defensora oficial, el defensor oficial, el juez de garantía, la juez, es indelegable. Es un tema no menor. Nosotros tenemos una red de comunicación con otros jueces de garantía de la provincia de Buenos Aires y hay departamentos judiciales donde la defensora oficial o el defensor oficial no va a las cámaras GESEL. Por supuesto, hay cuestiones atendibles de agenda, a veces están en juicios orales, a veces están con otras audiencias designadas. Bueno, tendrán que buscar un colega que los suplante si no pueden concurrir. Tendrán que ser subrogados por alguien que tenga el mismo rol, pero es inadmisible la delegación de funciones para un acto procesal de estas características. Es inadmisible que se viole la ley con la presencia de alguien que expresamente no puede concurrir al juicio oral, no está habilitado para ir al juicio oral. Y esto es un juicio oral, un anticipo del juicio oral en la etapa de investigación, ¿no? Recuerden que el juicio oral se va a incorporar el soporte audiovisual, pero ya no se va a volver a indagar sobre el tema, a formular preguntas sobre la cuestión, ya está cerrada esa actividad. Y si no estuvo presente un defensor oficial, si no estuvo presente quien conduce la investigación, que es el agente fiscal o la fiscala, bueno, eso puede generar la nulidad de la diligencia. Por supuesto que hay fallos donde se ha rechazado el planteo de nulidad si la defensa oficial fue notificada y el acto cuestionado fue grabado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque podrá ser el acto evaluado a partir de su registro y de esa manera, con la notificación previa, no se afecta al derecho de defensa del imputado. Eso está claro. ¿Qué quiero decir con esto? Si al momento de comenzar la cámara GESEL la defensa oficial no concurre, ningún juez de garantía va a mandar a buscar por la fuerza pública a la defensa pública, ni tampoco suspender la diligencia con lo que implica de revictimización para quien se preparó para declarar ese día, ¿sí? Una víctima que se ha preparado tal vez durante mucho tiempo para ir a contar lo que ha vivenciado, no le podemos decir del Estado, bueno, no, venga otro día porque el defensor hoy no vino. En todo caso, sí se deberá pensar en sanciones para ese funcionario que no está cumpliendo sus deberes. Y se me ocurre que debe ser de las más graves omisiones funcionales existentes en la materia. No se puede pensar en comenzar la Cámara GESEL sin que esté presente el órgano judicial de garantías, la Fiscalía, la Defensoría y la Asesoría a través de sus titulares. A través de sus titulares. Por supuesto que en Mar del Plata eso me genera problemas, lo sé, con las asesorías, pero bueno, creo que se entiende que no es una audiencia común y corriente. Creo que se entiende la importancia del acto. Creo que se entiende que, digamos, que la presencia del asesor es muy importante en la audiencia para las acciones que pueda presentar en los tribunales de familia, que lo que pueda recibir ahí, incluso para formular preguntas sobre su ámbito específico de intervención, es clave. Y por más que haya funcionarios excelentes, el rol por el cual digamos, el asesor, la asesora cumple su función, le impone la obligación de estar presente en la diligencia. Bien, decíamos recién, una medida que anticipa las condiciones del juicio, se anticipa el juicio oral. Entonces, en el desarrollo de esta diligencia, se deben respetar las características del sistema adversarial, ¿sí? Particularmente en cuanto a la garantía de contradicción, es decir, el derecho de defensa del imputado que implica la posibilidad de formular preguntas. Está previsto, decíamos antes, en el 8.2f de la Convención Americana de Derechos Humanos. Como punto previo al inicio de la audiencia, se le debe hacer saber a las partes que pueden elevar al juzgado de garantías antes de la diligencia, antes
no 10 minutos antes, ¿no? Antes, por lo menos el día previo, las preguntas que se proponen para el futuro interrogatorio. ¿Para qué? Bueno, para que eso se controle y el juzgado determine la pertinencia y en algún punto dice el protocolo, esto no suele suceder, se ordene el pliego definitivo de preguntas para su notificación a las partes. Digo que no suele suceder porque una buena práctica de toda cámara Gesell es que el interrogatorio lo lleve adelante la especialista con preguntas que ahora vamos a especificar, deben ser abiertas, por supuesto, y que eso no sea interrumpido por ningún operador. Que la especie, yo sé que hay muchos fiscales muy ansiosos, ¿sí? Lo veo cotidianamente en las cámaras Gesell, ¿no? Muchos fiscales que enseguida que la víctima empieza a declarar, ya empiezan a interrumpir, a hacer preguntas, no, pero que precise. No va eso. El interrogatorio tiene que generar la posibilidad de una expresión libre y espontánea. Y para eso no debe haber interrupciones. Las preguntas vienen al final, ¿sí? Las preguntas las habilita el juez de garantías recién cuando la especialista terminó el abordaje, ¿sí? Ahí sí podremos abrir todas las preguntas admisibles que haya por parte de la Fiscalía, el particular damnificado si lo hubiere, la defensa, el asesor de menores, etc. Pero quiero que en esto quede clarísimo, quiero en esto ser muy claro, las preguntas serán realizadas solo después que el psicólogo, la psicóloga especialista en abuso o maltrato culmina su indagación y la propia Corte así lo reguló en el protocolo, estableciendo la imposibilidad de interrupción de los relatos espontáneos de una víctima, permitiendo una narración libre, permitiendo que se sienta cómoda, permitiendo que se sienta en un ámbito de confianza, no inquisidor, no inquisidor, ¿no? Insisto, las ansiedades de los fiscales o los operadores, que seguramente tengan muchas audiencias en ese día, yo lo entiendo, bueno, acá tienen que ser moderadas por el juez o la jueza de garantías. Segunda cuestión de las preguntas. No menor, porque hace un tiempo muchos fiscales empezaban a hacer preguntas, escribían en el chat la pregunta, trasladándola al psicólogo, y los que estábamos ahí decíamos, ¿qué está escribiendo? Las preguntas se hacen en voz alta. Y si es por un sistema informático donde estamos todos conectados remotamente, las preguntas se ponen en el chat. Y eso genera la posibilidad de contralor por parte de la contraparte, por la contraparte. Y la posibilidad de contralor por la asesoría de menores. Y la posibilidad de contralor aún de oficio, si no hay objeciones, aún de oficio por el juez o la jueza de garantías. No va más eso de que las preguntas las hace el fiscal como si fuera un testimonio común que toma el fiscal en su oficina. Testimonio común para las causas comunes, donde no se anticipa, eso no es prueba, es un acto de investigación. Entonces el fiscal podrá juntar todas las testimoniales que quiera en una causa ordinaria en su fiscalía. Acá estamos en un anticipo del juicio oral, entonces las preguntas son en voz alta, con la dinámica del juicio oral. Hay posibilidad de objeción a esas preguntas, en caso que sean inadmisibles, y hay posibilidad de control del juzgado de garantías si la pregunta es manifiestamente inadmisible. Entonces, cuando es virtual, bueno, se le hace saber a la psicóloga que espere unos segundos, una vez que ingresa la pregunta en el sistema de chat, que espere unos segundos a que el juzgado la habilite. A ver si hay objeciones, o a ver si el propio juzgado plantea la inadmisibilidad de la pregunta. Repito, esta cuestión no es menor, ¿sí? Porque implica la efectiva garantía de contradicción. Y rige tanto para preguntas de la Fiscalía, como por supuesto, para preguntas de la defensa. ¿Qué preguntas son inadmisibles? Obviamente, las preguntas que impliquen indagar sobre la intimidad de la víctima, sobre aspectos que no guarden relación directa con los hechos investigados. Eso, por supuesto, tiene que ver con evitar una victimización secundaria, evitar cualquier referencia a estereotipos de género o evitar cualquier forma de discriminación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho en el caso Belis Franco versus Guatemala. Las pruebas relativas
a el pasado sexual de una víctima, los antecedentes sexuales de una víctima, son inadmisibles. Inadmisibles porque abre líneas de investigación que consolidan estereotipos de género, que consolidan manifestación de políticas o de actitudes basadas en estereotipos de género. Esas preguntas de oficio deben ser declaradas inadmisibles por el juzgado de garantías. Si esto no es válido en una cámara Gesell, imagínense un abogado por las suyas pidiendo un informe a una escuela. Y, muy importante, son inadmisibles las preguntas que impliquen cualquier forma de hostigamiento a una víctima. ¿Qué es una forma de hostigamiento? La repetición de interrogatorios sobre cuestiones ya respondidas en la audiencia. ¿Sí? Por supuesto, se podrá hacer una pregunta aclaratoria sobre algo ya dicho, que pueda haber duda en el sentido o algún detalle o alguna referencia. Bueno, una pregunta aclaratoria. Ahora, una pregunta aclaratoria no es una pregunta orientada a insistir por una respuesta diferente. No es una pregunta donde no me satisface de la teoría del caso la respuesta que dio y vuelvo a preguntar a ver si encuentro algo que me satisfaga. Esas preguntas son inadmisibles. Y no solamente las contrapartes las deben objetar, sino también la posibilidad que el juez de garantías de oficio le ponga un límite a esa respuesta. Bien, se pueden hacer intervalos en caso que la víctima demuestre cansancio, por eso la importancia también del asesor o la asesora en la audiencia, ¿sí? La posibilidad de que ha sucedido muchas veces, el asesor intervenga, limitando las preguntas, ¿sí? Por cansancio manifiesto o situación de agotamiento físico, psíquico de una víctima, o en todo caso pidiendo un cuarto intermedio, ¿no? Que están previstos en el protocolo. Bien, 3 cuestiones vinculadas a la intervención del aperito, 3 cuestiones muy importantes. Bueno, como punto de partida lo que decíamos recién, ¿no? Las preguntas del aperito, por supuesto que es el especialista, por supuesto que conduce el interrogatorio, pero son preguntas abiertas, ¿sí? Que requieran del testigo, de la víctima, el desarrollo de la respuesta, ¿no? Evitando hacer preguntas cerradas que induzcan una respuesta concreta, ¿no? Por eso también la capacitación tiene que darse no solamente en materia de abuso, sino también en materia de mínimas pautas de litigación. Es muy importante que haya una capacitación también orientada a recopilar datos sobre el caso, la información sobre qué se denunció y el análisis de toda la información disponible sobre ese supuesto. Pero o sea, 3 cuestiones. La primera tiene que ver con la objetividad. La objetividad. ¿Qué pasa cuando se cuestiona la objetividad de la perito psicóloga en una cámara Gesell? Bueno, el tribunal, como punto de partida, el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires ha dicho que el cuestionamiento se debe hacer en el momento procesal oportuno. ¿Y cuál es el momento procesal oportuno? La cámara Gesell. Si hay algún cuestionamiento para hacer, es durante el desarrollo de la cámara Gesell. Si no lo hizo en ese momento, convalidó la práctica. ¿Sí? En segundo lugar, no es admisible cuestionar la objetividad del aperito por la pertenencia funcional, por el espacio funcional donde presta su actividad profesional. Es decir, el hecho que el aperito forma parte, como ocurre en determinados contextos, del cuerpo de las fiscalías, no obstaculiza su intervención. Si no se demuestra de manera específica la existencia de un interés, de un afecto o de un odio hacia alguna de las partes que invalide su intervención profesional. De lo contrario, la labor funcional donde una perito, una especialista desarrolla sus tareas, no acredita la parcialidad en el desempeño de su actividad profesional. Máxime cuando la propia normativa del Ministerio Público Fiscal obliga a sus integrantes a desempeñarse con objetividad. ¿Qué pasa cuando se cuestiona la actuación de una psicóloga por no haber advertido contradicciones en el relato de una menor? Bueno, primero, aquello que muchas veces los abogados defensores señalan como una contradicción, en realidad no son más que formas de expresión propias de la edad. El Tribunal de Casación lo ha dicho en varios pronunciamientos, ¿sí? Hay limitaciones en la expresión, en la precisión de la terminología, que son propias de los niños, de las niñas, de determinadas edades, que tienen que ser ponderados
por los actores judiciales, ¿sí? En segundo lugar, en ninguna parte del protocolo de la Corte se establece que ante contradicciones de un declarante se deba realizar una nueva cámara Gesell. Y mucho menos intentar confrontar con otras declaraciones que existen en la causa, por supuesto, como si fuera una especie de careo con testimonios de referencia o testimonios de oídas de quien recibió la denuncia, ¿no? Claramente los testigos directos. Esto no es admisible. En todo caso, lo que sí establece el protocolo para la toma de la declaración de niños, niñas o adolescentes es que durante el desarrollo de la cámara Gesell, la especialista puede hacer preguntas aclaratorias, como decíamos antes. Preguntas aclaratorias. Digamos, y después hay cuestiones de valoración de la prueba, que son del tercer nivel, de tercera dimensión, que no deberían ingresar al momento de la diligencia, en el chat o en las preguntas, etc. Si quiere valorar la diligencia, tendrá después, de culminada la misma, las posibilidades de asignarle el valor probatorio que usted considere. Y la tercera cuestión de su intervención es el cuestionamiento a las peritos por inducir a las respuestas. Bueno, vuelvo sobre esto. Si hay alguna objeción, se tiene que hacer durante el desarrollo de la cámara Gesell, ¿sí? No después, no concluir la misma. En segundo lugar, si la defensa considera que alguna de las preguntas que está haciendo la psicóloga está procurando inducir una respuesta, bueno, debe formular su objeción y en ese caso interviene el juez o la jueza de garantías, ¿sí? Interviene para resolver esa cuestión específica, para decidir si es admisible o no esa pregunta. La defensa podrá hacer reserva de recurrir en casación en caso que no comparta, pero está claro que la diligencia no se interrumpe. La cámara Gesell no se interrumpe. ¿Qué es lo que observará el Tribunal de Casación después? ¿Qué será objeto de revisión? Bueno, para analizar cuál es la técnica utilizada por ese especialista para realizar las entrevistas, si ha sido una pregunta abierta, una pregunta cerrada, una pregunta sugestiva, en definitiva, si hay algún atisbo de inducción en la forma en que se conduce ese interrogatorio. Bien, segundo nivel de análisis, el desarrollo de la cámara Gesell. Dejo abierto ahora, vamos al chat, las preguntas que puedan existir, y cierro con esto, para ir cerrando también y permitiendo las devoluciones, las preguntas y los aportes. Tercer nivel de análisis es el valor de ese acto probatorio, la valoración de la prueba. Yo decía al principio que hoy el desafío mayor o mayúsculo que nos presenta la cuestión probatoria es superar esa idea de las libres convicciones en la valoración de la prueba y pensar en la construcción de estándares de prueba. No significa nada de prueba tasada, no confundir. El sistema de libertad probatoria no puede nunca verse abarcado por prueba tasada. Pero sí es necesario construir estándares racionales en torno a cómo enervar la presunción de inocencia. Primero, en este punto, destacar que los jueces, las juezas, no pueden sustraerse de la valoración de la prueba delegando esa función en los peritos. ¿Sí? Esto lo digo porque muchas veces, incluso los fiscales, requieren a la psicóloga que condujo la cámara Gesell un informe de cierre que implique analizar si la víctima ha sido veraz en su relato, dando opinión al respecto. Bueno, eso está mal. La valoración de la prueba es judicial, ¿sí? La especialista ha permitido decodificar el lenguaje, ¿sí? Ha permitido interrogar de acuerdo a pautas que nosotros, abogados y abogadas, no tenemos, conocimientos específicos en la materia, pero después viene el tema judicial, y el valor de la prueba es un tema judicial. Por supuesto que es muy cómodo para muchos recurrir a la especialista y decir, bueno, es creíble, lo dice la especialista, no es creíble, esto no es así. Puede ser el perito convocado al juicio desde ya, puede ser citado a declarar para conocer su opinión, pero esa opinión no sustituye la valoración judicial de los hechos. Y segundo, de la mano de esto, la valoración judicial de los hechos no es un acto de fe. No es un acto de fe. No se trata de un juez fedatario, una jueza fedatario que afirme
que le cree o que no le cree al niño. No, es mucho más complejo. Se trata de construir umbrales de prueba más allá de toda duda razonable. Se trata de la fijación de estándares razonables de prueba, como decíamos recién, mediante argumentaciones dotadas de racionalidad en la propia estructura valorativa, en la propia argumentación judicial. ¿Sí? Es el desafío de los operadores, sobre todo de jueces y juezas. Tercero, no se trata de un testimonio único. Grave error. Primero, no es un testimonio, es la declaración de una víctima, no es un testimonio. Segundo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de único? Testimonio único, ¿no? Por supuesto, son hechos donde en principio no hay testigos directos. En principio, digo, a veces los hay, menores de edad. ¿Por qué? Bueno, obvio, porque los hechos se desarrollan en un ámbito de intimidad. Pero solemos encontrar la remanida frase, son hechos donde hay dichos contra dichos. Bueno, esa es una afirmación que por lo pronto me parece extremadamente vaga, que, no, digamos, que simplifica y no problematiza la cuestión. Si nosotros hacemos lo que se denomina la investigación de contexto, en ninguno de los hechos vamos a encontrarnos con un testimonio único. En ninguno de los hechos vamos a tener como único elemento de prueba el testimonio de una víctima. La investigación de contexto tiene como propuesta superadora la idea de que todo el peso del éxito del proceso depende del testimonio de la víctima. La mochila que se le coloca a una víctima, idéntica también para los casos de violencia de género, ¿no? Es decir, de lo que se trata es de sacarle el peso a la víctima de que su declaración va a ser aquello de lo cual va a depender el éxito o el fracaso de una investigación penal. Es una forma de quitarle centralidad al relato de la víctima haciendo una investigación de contexto, ¿no? Y eso implica hacer un análisis integral de la situación. Una investigación de contexto permite, por supuesto, trabajar en la credibilidad del testigo, no en base a un acto de fe, sino en base a su corroboración con elementos objetivos autónomos, su corroboración con prueba indiciaria, su corroboración con otros elementos que pueden ser testimonios de referencia, que pueden ser indicios de oportunidad, ¿sí? En definitiva, vuelvo a lo que decía recién, no es un acto de fe. Se trata de construir una investigación eficaz que recolecte elementos objetivos autónomos, ¿no? La necesidad de contar con prueba independiente de la declaración de la víctima pretende construir lo que se llama una regla de corroboración, ¿sí? Una regla de corroboración. Si la declaración de la víctima es acompañada por declaraciones de otras personas que manifiesten lo que ésta les dijo, por peritajes que digamos, den cuenta de la verosimilitud del relato, por informes médicos que den cuenta de las lesiones, por indicios en torno a los lugares, las personas, los vínculos, las referencias, los comentarios, bueno, el caso deja de ser un caso de declaración única. Y cualquier investigación, insisto en esto, la necesidad de contar con fiscalías temáticas especializadas, pero cualquier investigación de contexto es la que permite sortear esta problemática de la mal llamada prueba única en materia de delitos contra la integridad sexual. Bueno, esos tres niveles yo quería presentar, hay muchas más cuestiones seguramente, en todo caso lo más interesante puede surgir ahora el debate, agradecerles a todos y a todas el tiempo llevado adelante en esta tarde y, bueno, escuchar sus aportes. Gracias. Y te vamos dejando descansar un poco, Juan. Hablaste un montón. Bueno, te paso algunas preguntas, yo creo que algunas quedaron de lo que venías charlando antes, de la primera parte, otras de la segunda. Bueno, vos contestá como puedas, ahí te voy contando. Dice, ¿se puede pedir la declaración en cámara Gesell de una adulta que sufrió abuso sexual siendo adolescente, ya que declarar frente al imputado la angustia? Esa sería una consulta. Es muy buena la pregunta. Como regla, uno debería decir
que estos casos deberían contar con la centralidad del juicio oral, ¿no? Con la centralidad de la producción de la prueba en la instancia de debate oral. Como decíamos recién también, excepcionalmente, en casos donde haya una situación especialmente particular, una víctima especialmente vulnerable, yo ponía el ejemplo de una víctima especialmente vulnerable en el caso de una chica de 20 años que era hipoacúsica, tenía que contar todo a través de un intérprete. Bueno, esa construcción de la idea de víctimas especialmente vulnerables me parece que traslada analógicamente los mismos fundamentos de la Cámara Gesell. De modo tal que habría que no sé si demostrar esta situación, pero sí en todo caso plantearla, justificarla e introducirla como justificación para prescindir de esa regla, que es la prueba se hace en el juicio oral, ¿no? Para anticipar las consecuencias del debate a la etapa preparatoria, insisto, en base a estos principios. Perfecto, ahí te paso otra pregunta. Un compañero había preguntado antes, dice, respecto de las presencias en las cámaras Gesell, ¿no cree que en ciertos casos resulta necesaria participación de los jueces de familia? Esto sería para evitar la revictimización del niño o niña adolescente en dos procesos o fueros que muchas veces tienen un conflicto que es único. En todo caso, se puede. No creo que haga falta que esté presente durante la Cámara Gesell, pero sí creo que, aparte está el asesor o la asesora de menores que podrá plantear ante los tribunales de familia las acciones correspondientes, donde muchas veces. Algo que no dije, pero que me parece muy importante, muy importante. Las preguntas del asesor o la asesora de menores son válidas en la medida que sean preguntas sobre su ámbito específico de intervención. Los asesores no pueden preguntar aquello que el fiscal omitió preguntar, ¿sí? No son segundos fiscales que vienen a suplir la inactividad o la omisión del Ministerio Público Fiscal. Hemos tenido casos de esta índole, donde por supuesto la defensa planteó la imposibilidad de preguntar, les hemos hecho lugar, creo que queda claro que pueden preguntar, pensando en una medida de abrigo, una medida de restricción de acercamiento, una medida de protección ante el fuero de familia. Y después los jueces y juezas de familia podrán contar con el material audiovisual, se le podrá enviar una copia de lo que se registró, por supuesto con la obligación de no distribuirla, pero se supone que no lo harán, y ahí podrán resolver los pedidos que haga la asesoría o los pedidos que se formulen por parte de los letrados y las letradas en función de esa información. Bueno, ahí te hago una consulta yo que veníamos charlando un poquito de esto de si es posible para el Poder Judicial, por cómo está organizado hoy, y es necesario o conviene hacer a veces más de una entrevista en Cámara Gesell al mismo niño, niña o adolescente. ¿Conviene y se puede, digo, en el Poder Judicial con el que contamos hoy? ¿Más de una entrevista a la misma víctima? Sí. ¿Y Si, cuál por sería ejemplo, en la primera entrevista no dijo nada, no pudo en ese momento contar nada, si es conveniente llamarla Bueno, o traerla a otra Cámara Gesell. si declaró, ya declaró, no se podría hacer una segunda Cámara Gesell porque vulnera esta obligación de evitar toda repetición de un episodio traumático que pueda conllevar una victimización secundaria. Si no declaró en la primera oportunidad, podría darse que con el transcurso del tiempo, asistencia terapéutica, se me ocurre, y una serie de recursos, esa víctima quiera contar lo que sucedió. Hay que ver qué pasó en el medio con el proceso penal, ese proceso, una buena práctica, hay resoluciones, ahora hace poco vimos una resolución donde un tribunal ordenaba, por supuesto, no resolver de manera definitiva el caso, sino suspender el trámite del proceso penal hasta tanto la víctima cuente con los recursos necesarios para ver si podía declarar en Cámara Gesell. Es complejo, por supuesto, porque entra a tallar también otro derecho constitucional, que es el derecho del imputado a que su situación sea resuelta en un plazo razonable. En todo caso, tenemos que pensar el caso desde las miradas constitucionales de ambas partes, ¿sí? De la víctima y del imputado. Es cierto que el imputado tiene
digamos, el derecho que el Estado en algún momento le diga si es inocente o si es culpable. Y esta garantía constitucional, digamos, opera de pleno derecho. Podría plantear el sobreseimiento durante el transcurso del proceso penal, porque su caso no puede permanecer indefinidamente abierto. Pero son los nuevos desafíos que están presentándose, del mismo modo que se presentan ahora desafíos con los juicios por la verdad en casos prescriptos, de decisiones jurisdiccionales de casos ya prescriptos. Los nuevos desafíos son qué hacer cuando una víctima no estuvo en condiciones de quedar en cámara Gesell y posiblemente con el aporte de determinados recursos en un tiempo lo pueda hacer. Bueno, ¿qué hacer con ese proceso penal? Si es un periodo relativamente razonable, yo creo que se podría suspender el desarrollo del proceso penal, y después sí, en algún periodo habrá que resolver en forma definitiva la situación de todo imputado. Te paso otra consulta. Dice, ¿tuvieron casos en Mar del Plata donde intervino el abogado del niño? No, en Mar del Plata no tuvimos ningún caso. Si Jimena quiere contar alguna experiencia, me interesa conocerla. ¿Cómo están? Les hablo del Colegio de Abogados Zárate Campana y justamente nosotros, bueno, formamos parte de la Comisión de Abogados del Niño, pero, a ver, acá nos solicitaron a nosotros desde el ámbito penal la participación de los abogados del niño en los procesos penales, pero todavía no están capacitados, no estamos, ¿no?, capacitados en penal. Nosotros realmente participamos en procesos civiles y de familia por ahora, que es lo que más se pide. Y bueno, lo que tenemos que lograr dentro de lo que es la colegiatura y el ámbito judicial es poder capacitar a más personas. Se los digo porque sé que justamente ustedes están, y estoy escuchando, la verdad que es maravilloso todo lo que expresan y todos los cuidados que hay que tener, ¿no es cierto?, en relación a las niñeces en ese ámbito. Bueno, así que se los dejo como una inquietud y algo para plantear quizá en alguno de todos los congresos que pasan ahora. De hecho, bueno, quizá lo podamos pasar a saludar ahora que vamos a ir a las Olimpiadas también deportivas. Y bueno, plantearlo como algo, obviamente, dentro del ámbito judicial, que es un requerimiento que nos está faltando, capacitación a los abogados del niño en el ámbito penal para poder participar de ese proceso y colaborar con los cuidados, ¿no es cierto? Ser partícipes desde este lugar, ¿no es cierto? Desde que se respete la voz del niño y poder colaborar con todas las estructuras de cuidado y acompañar también a las vulneraciones, ¿no?, de estos niños y niñas. Bueno, gracias. Muchas gracias. Te paso una más. Dice, trabajo en un hospital público y muchas veces vienen solicitudes de abogados que piden atención de niños para prepararlos para las cámaras Gesell. ¿Qué opinión tiene al respecto? Ay, Silvina, qué pregunta, ¿no? Siempre los abogados y abogadas quedamos tan bien, ¿no? Con el sistema de salud y con... No, es una barbaridad. ¿Qué significa prepararlos para la cámara Gesell? Digamos, primero que, vuelvo a repetir, a ese niño o niña se lo va a poder interrogar en una única oportunidad. Entonces, todos los actores que en el medio quieran llevar adelante un abordaje generan situaciones problemáticas. En algunos casos, hasta puede haber situaciones para denunciar ante los colegios profesionales de abogados. En consecuencia, yo siempre aconsejaría acudir a la fiscalía que interviene en ese caso para poner en conocimiento esta situación. ¿Sí? El número de IPP, que es algo bastante básico para el régimen para toda la provincia, es el número de investigación penal preparatoria, viene de la mano de un fiscal o una fiscala que interviene en el caso, y poner en conocimiento esta situación para que siempre sea la autoridad estatal la que tome intervención en esos casos. Es cierto, porque hay un protocolo que así lo impone por la Corte desde hace más de 10 años. El caso de Victoria es el caso que yo mencionaba recién, exactamente. Hasta tanto cumple la mayoría de edad, sí. Verónica, el riesgo que se viralice en realidad viene de la mano de dos cuestiones. Una, que si la defensa pide copia en un pendrive de la cámara Gesell, la fiscalía se la debería dar. Entonces, lo que se debería garantizar es una identificación a esa copia, ¿no? Alguna forma de
código hash o como sea que la tecnología y los peritos informáticos de tribunales puedan establecer, para que si eso después se distribuye indebidamente, se pueda identificar quién fue el que lo distribuyó. Y segundo, el caso de un imputado que se conecta en forma remota, apaga la cámara y puede tranquilamente estar filmando lo que está sucediendo en la cámara Gesell. Por eso que para mí no corresponde que un imputado se conecte en forma remota a una diligencia de esta índole. En todo caso, que vaya a la defensoría o al estudio jurídico y será responsable el abogado o la abogada de lo que ahí suceda. Perdón, quiero hacer una aclaración con relación a la pregunta anterior, que tiene que ver esto, que cuando se radica la denuncia, muchas veces en el mismo momento que se radica la denuncia, que la radica una mayor de edad, se recomienda que el niño y adolescente empiece algún espacio de contención, de terapia, que acá en Mar del Plata en general está terciarizado, en alguna ONG, que digo que es distinto a esto que recién marcaba Juan, porque lo que pasa muchas veces es que desde que se hace la denuncia hasta que ocurre la cámara Gesell, muchas veces pasa tiempo. Entonces, que los chicos y las chicas puedan contar con ese espacio en el mientras tanto para ir trabajando el trauma y todo el dolor y, digamos, que genera la situación, es como algo distinto, pero que no tiene que ver con la cuestión judicial. Clarísimo. Bueno, Juan, me parece que la verdad que tu exposición fue muy clara y la vienen agradeciendo casi todos los participantes por el chat. La verdad que por lo menos fue muy interesante para los que no estamos tan al tanto de la temática. Y bueno, si no hay nadie más que quiera consultar, lo liberamos a Juan. Si alguien quiere abrir el micrófono, lo puede abrir. Ahí te dice que te esperan en Campana. Bueno, muchas gracias. Gracias esencialmente, repito, a la Asociación Judicial Bonaerense, gracias al Instituto de Estudios Judiciales. Para mí, bueno, es un gusto, como siempre, participar de estos espacios de formación e, insisto, ir replanteándonos muchas de estas cuestiones en nuestro equipo de trabajo. Todo el tiempo estamos repensando estas prácticas para ir modificándolas. A veces les quemo la cabeza a los compañeros y compañeras, lo saben, porque todo el tiempo vamos modificando una determinada práctica en base a la experiencia. Nosotros, insisto, cuando estudiamos Derecho Procesal Penal, los abogados y abogadas interrogamos a víctimas. Eso, por suerte, de las nuevas generaciones de letrados, letradas, trabajadores judiciales ya tienen muy claro los cuidados, como decían recién, los cuidados que hay que tener y saber que con cada intervención nuestra, bueno, en estos casos tan sensibles, tenemos que tener la capacitación, la información y el deber de mínimamente saber los riesgos que implican nuestras acciones. Entonces, nada, esencialmente lo que introduzco son nuestras propias preocupaciones en la materia. Bueno, María. Excelente. Gracias a todos y a todas los que participaron en estos 4 encuentros, a todos nuestros expositores, invitados, especialistas de lujo, y el año que viene la seguimos. Bueno, yo ahí quería dejar 2 mensajitos. Una, todos los videos van a estar subidos tanto a la página de Institutos Judiciales como a la página de la Asociación Judicial Bonaerense. Con la segunda charla nos atrasamos un poquito porque Patricia Visir nos pidió que borremos algunos dibujos que se habían puesto en el PowerPoint. Y como ya dijimos, los certificados los vamos a entregar a los que participaron en los 4 talleres. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar. Gracias, Juan, la verdad que muy contento de que estés con nosotros y contamos seguramente para el año que viene con vos para alguna otra capacitación. Así que bueno, los saludamos a todos. Gracias a todas y a todos por estar presentes. Muchas gracias. Chao, compa. Nos vemos. Besos a todos. Gracias. Muchas gracias. Adiós.